la senadora Mariana Gómez del Campo. Con su venia, senador presidente, por supuesto que de la misma manera que han hecho mis compañeros, nos hemos sumado ya desde hace varias semanas a la campaña #Diles que voten, promoviendo el voto de los latinos en el proceso electoral en los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Señora Secretaria de Relaciones Exteriores, le damos la bienvenida al Senado de la República en el marco de este ejercicio de rendición de cuentas en extremo necesario ante la crítica imagen y los retos que enfrenta nuestro país con el exterior. La política exterior del Estado mexicano, hoy más que nunca, impacta la política interna, la economía y la vida de los ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Si no veamos los factores que hoy alteran las expectativas de crecimiento, el aumento del riesgo país y la devaluación del peso. Desde Acción Nacional tenemos claro que México debe tener una participación proactiva en la arena internacional. El gobierno debe honrar la invaluable herencia diplomática que fue decisiva para alcanzar acuerdos internacionales a favor de la paz, la estabilidad y la democracia en muchos rincones del mundo, en especial en América Latina. Deseamos que México vuelva a ser líder en la comunidad internacional. Hoy, permítame decirle, señora secretaria, que la política exterior de nuestro país, en lugar de provocar orgullo, nos ha sumido, en especial en las últimas semanas, en la más profunda vergüenza. La política exterior a lo largo de este sexenio ha sido un verdadero desastre. Tras 4 años, seguimos esperando definiciones y acción desde la Cancillería. Hace un año, en esta misma tribuna, señalábamos la necesidad de tomar una postura decidida contra los dichos xenófobos vertidos en nuestro vecino país del norte, y hoy conocemos el desenlace tan lamentable. Pero no dejemos que la coyuntura nos distraiga de las cuestiones estructurales. Como no había ocurrido en las últimas décadas, la relación con los Estados Unidos se ha deteriorado a un nivel alarmante. Al principio del sexenio se apostó por el enfriamiento en la relación bilateral para emprender un acercamiento supuestamente vanguardista con China. El proyecto estrella de ese acercamiento era el tren de alta velocidad México-Querétaro, y el daño a la imagen de México ante el mundo frente a los señalamientos por la corrupción vinculada al mismo fue enorme, y la relación con China terminó empantanada. Cuando después de años el gobierno volvió la mirada hacia los Estados Unidos, lo hizo con un profundo desdén, al grado de cometer la descortesía de demorar casi 6 meses el nombramiento del embajador en la sede diplomática más relevante en el exterior. Lo hicieron con un perfil inadecuado que tuvo que ser removido semanas después. Esto es grave, no solo por el país del que se trata, sino porque ahí habitan más de 11 millones de connacionales, porque compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros y porque a diario intercambiamos comercialmente 1,500 millones de dólares. De ese tamaño ha sido la ceguera. Por eso,
ha generado una profunda indignación en ambos lados de la frontera, que en un momento tan delicado como lo es el proceso electoral en aquella nación, en un momento donde se ha denostado a los mexicanos y a los latinos, la presidencia de la República, haciendo gala de imprudencia y desconocimiento, cometiera la pifia de invitar a Donald Trump y recibirlo como jefe de Estado. Este hecho confirma que el gobierno mexicano vive en una realidad ajena a la de los ciudadanos, desvinculada de las opiniones a nivel mundial, y demuestra que el peor enemigo de México puede no estar fuera de nuestras fronteras. Ante ello nos preguntamos, ¿en dónde están los que deberían velar por nuestra política exterior? Trump insultó al pueblo mexicano en junio de 2015 y usted respondió con tibieza hasta febrero de este año, 8 meses después del inicio de las agresiones. ¿En qué país es eficiente una Cancillería que tarda más de 240 días en responder una ofensa grave? Como ejemplo, recordemos que en el marco de la cumbre del G20, el presidente de Filipinas ofendió al presidente de Estados Unidos. ¿Y cuál fue la respuesta? Se canceló de inmediato la reunión que mantendrían ambos mandatarios días después, únicamente por sentido común y por dignidad. ¿Será acaso que el presidente de la República no escucha a su secretaria de Relaciones Exteriores y encima de eso sigue pensando que fue una gran idea? Secretaria, puede estar segura de una cosa: la visita de Donald Trump a México pasará a la historia como uno de los momentos más humillantes de la política exterior de nuestro país. Y yo me pregunto, ¿qué pasará si gana? ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno mexicano? ¿Cómo va a defender a los millones de mexicanos que están hoy en Estados Unidos? Si eso ha hecho el gobierno ante un caso en el que ha tenido los ojos del mundo encima, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de la atención a los mexicanos que enfrentan la pena de muerte o juicios que los pueden llevar a ella? Hoy sabemos que son 153 connacionales que están sujetos a procesos y son 60 los que ya han sido sentenciados. De los casos de asistencia jurídica, solamente el 17% de los casos fueron resueltos de manera favorable. Los senadores de Acción Nacional, como creyentes de la dignidad y el respeto a la vida, le pedimos que emprenda una estrategia eficiente en materia de protección a estos mexicanos y de acompañamiento desde la detención, sobre todo cuando el número de casos de brutalidad policial en Estados Unidos y de persecución a los migrantes se ha acentuado. No queremos seguir viendo consulados que actúan solo unos días antes de las ejecuciones. Esto es inaceptable. Los nombramientos diplomáticos han sido un rubro de debilidad. Queremos que nuestro país sea representado por funcionarios con experiencia y con valores, que no se utilicen esos cargos de enorme relevancia como refugio para personajes impresentables de la política mexicana, como es el caso del señor Fidel Herrera, y mucho menos que nuestro cuerpo diplomático termine a las órdenes de intereses personales, como ocurrió con Humberto Moreira en España. Además, hoy hay embajadas en países clave que no tienen titulares. Es el caso de la Santa Sede, la Federación Rusa y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este último tiene una gran importancia debido a la coyuntura del Brexit y las consecuencias que ello puede tener en la relación comercial bilateral con México. Pero aquí parece que no pasa nada.
Tenemos que decirlo claramente. El tema de la transparencia en las representaciones mexicanas sigue siendo un pendiente. Podemos constatar que la mayoría de las páginas de internet de las embajadas mexicanas en el exterior cuentan con actualizaciones de hace 3 meses, en el mejor de los casos. Algunas de ellas datan incluso del año 2012. En lo que va de esta administración, solamente 3 embajadores, Argentina, Colombia y Cuba, han remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe información sobre el estado que guarda la relación bilateral con los países donde se encuentran adscritos. En materia de asuntos multilaterales, nos congratulamos de que México se abra al escrutinio de organismos internacionales, pues permite que se perciba a nuestro país como un Estado responsable. Lo que es bochornoso es que el gobierno federal termine con profundas diferencias con muchos de esos organismos, como sucedió con el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el caso Ayotzinapa. Lo ocurrido en la representación permanente ante la UNESCO por el voto a favor de México al proyecto de resolución titulado Palestina ocupada. Considero que este Senado de la República merece una explicación. En materia de derechos humanos, no están haciendo bien la tarea ni desde Avenida Juárez ni desde Los Pinos, a pesar de que el presidente brinde discursos elocuentes en el Pleno de la Asamblea General de la ONU. Basta con ver cómo se ha abandonado a los migrantes y a los repatriados, condenándolos a sufrir vejaciones y abusos. Venezuela es un ejemplo de cómo navega el gobierno entre la ambigüedad y el silencio cómplice de atropellos también fuera de nuestras fronteras. Nuestros llamados reiterados a la Cancillería para que se tomara una posición firme y con respeto a los derechos humanos han sido una y otra vez ignorados. Fue solo hasta que la Mesa de la Unidad Democrática alcanzó una mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela que la secretaria de Relaciones Exteriores accedió a recibir a la activista Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, uno de los líderes políticos opositores presos por el régimen de Nicolás Maduro, y lo hizo casi 24 meses después de su detención. Me gustaría preguntarle, ¿qué Estado de la comunidad internacional que pregone la responsabilidad global se pronuncia sobre una crisis de derechos humanos de tal magnitud 24 meses después? El Vaticano ya ha tomado un rol muy activo promoviendo el diálogo, mientras que México, este país hermano, solamente está mirando en el mejor de los casos. El colmo de la incongruencia lo testificamos hace unos días, el presidente rindiendo su cuarto informe de gobierno con los peores niveles de aprobación en la historia desde que se creó ese indicador, cuestionado por innumerables omisiones y porque el Mexican Moment se diluyó ante la incapacidad para implementar las reformas estructurales. Ante ello, ¿cómo es posible que acepte el presidente de México recibir el premio al estadista 2016 en los Estados Unidos? ¿Quién le aconseja? Como país, debemos abandonar la diplomacia de reflectores para dar paso a una verdadera estrategia en materia de política exterior. Necesitamos que México vuelva a ser un actor líder y no solo uno reactivo y expectante. Están frente a nosotros coyunturas históricas que marcarán las próximas décadas por la recomposición de los equilibrios mundiales. Ahí está
el proceso de normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Habrá que prepararnos ante los crecientes cuestionamientos al comercio internacional que han llevado al Brexit y analizar a detalle los costos y beneficios del TPP. En materia de migración, no quiero dejar de mencionar que desde este Senado de la República hemos levantado la voz a favor de la protección de la migración infantil no acompañada, enfatizando que su atención no debe ser persecutoria, sino con un rostro humano. ¿Cómo está atendiendo la Cancillería tan delicado problema? Conscientes de que deben trabajar una agenda bilateral con la Secretaría de Gobernación. Debemos aprovechar además nuestra participación en los foros internacionales y volver a ser un país referente en la toma de decisiones trascendentales. ¿Qué papel jugó nuestro país en la negociación de paz en Colombia? ¿Qué gestiones diplomáticas está haciendo hoy nuestra Cancillería en la crisis que vive Venezuela? ¿Cuáles son los esfuerzos mexicanos para distender la crisis política de Nicaragua? Estamos a tiempo. Sabemos que las preguntas son muchas y las respuestas serán, por desgracia, muy pocas. Exhortamos a este gobierno a que dé el golpe de timón que se requiere. Los 2 años que le quedan son tiempo muy valioso, como dicen, para mover a México, para sacarlo de la humillación y llevarlo al lugar que le corresponde en el concierto internacional. Somos, en este Senado de la República, corresponsables de la política exterior. Tenemos la facultad exclusiva. Quisiéramos tener aquí más seguido a la canciller dialogando con nosotros, haciendo política, logrando impulsar de la mano con el Congreso, concretamente con este Senado, la agenda en materia de política exterior. Estamos a tiempo de recuperar esa diplomacia de principios, de recuperar esa diplomacia de ideales, de recuperar esa diplomacia de causas y de recuperar esa diplomacia de compromiso. Esa que nos ha generado orgullo y que nos ha distinguido siempre, insisto, hagámoslo, estamos a tiempo. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo.